Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos de circuitos serie paralelo y mixto. Bueno, en esta ocasión tenemos un circuito como el que veis aquí en la figura, en donde tenemos una fuente de tensión que no nos dan su valor, ¿vale? Tenemos 4 resistencias que sí nos dan su valor y nos dan también como dato que tenemos aquí un amperímetro que arroja una intensidad de 3,009 amperios. Tenemos 3 preguntas, 3 apartados, A, B y C. Vamos a ver y a resolver cada uno de ellos. El primer apartado te dice que calculemos la VR4, o sea, la tensión que hay en R4, en estos bornes. La diferencia de potencial que hay en estos bornes. Si este punto le tenemos conectado a tierra, como aparece aquí dibujado, pues todo esto va a ser 0 voltios. Por tanto, todo se resume a calcular la tensión en este punto, ¿vale? Insisto, nos piden la tensión en R4, o sea, la tensión aquí. Bueno, no podemos calcular la tensión que hay aquí porque sí que conocemos su resistencia, pero no conocemos la intensidad que lo atraviesa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar calcular la intensidad de esta rama, la que viene por aquí. Para ello, lo que voy a hacer es la agrupación de resistencias, la única que puedo hacer, que es el serie de esta con esta, porque no puedo hacer otra agrupación, ¿vale? Esta resistencia y esta no están ni en serie ni en paralelo, esta con esta tampoco, esta con esta tampoco, ¿vale? Alguno podría decir, pero esta con esta están en estrella y se podría convertir en triángulo. Sí, se podría hacer, pero bueno, es otro momento, no lo vamos a hacer así, ¿vale? Lo vamos a hacer más tradicionalmente, sin la aplicación de ninguna fórmula de estrella o triángulo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí que vamos a solucionar el apartado A, y para el apartado A lo que vamos a hacer es, insisto, voy a agrupar estas dos resistencias que están en serie en una. Para ello lo que hago es que brevemente vuelvo a dibujar el circuito, en donde aquí lo que pongo es el valor de R1. Aquí pongo esta rama que baja con esta resistencia R3. Y aquí voy a poner esta rama, en donde voy a poner una única resistencia cuyo valor va a ser R2, 3. Esta resistencia es el equivalente de estas dos, ¿vale? Y finalmente cierro el circuito. Esto es tierra, ¿vale? R1 sigue valiendo 2 ohmios porque es lo que nos dan. La tensión V1 es tensión V1, no sabemos lo que es. Estos son 6,2 ohmios, 6,2 ohmios, y esto, pues como están en serie, se sumarían, ¿no? Por tanto, 3,9 más 2, pues serían 5,9. Lo pongo aquí. 5,9 ohmios. ¿Ok? Vale. Entonces, repito, lo que nos piden es la tensión en esta resistencia, pero no la puedo calcular porque me falta su intensidad. Por tanto, ¿hago esto para qué? Pues para poder hallar su intensidad, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más podemos hallar? Yo puedo coger este circuito y este circuito puedo decir que su equivalente sería este, ¿no? Nuestra pila, que no sabemos cuánto vale, con nuestra resistencia R1, ¿vale? Un segundito, que quiero ver una cosa, un momentito. Bueno, antes de hacer esto, fijaros, que no me había dado cuenta. Fijaros, aquí arriba me dice que el amperímetro ofrece una lectura de 3,009 amperios. O sea, quiere decirse que por aquí van 3,009 amperios. Por tanto, por esta rama, si la ley de Ohm son 3 incógnitas, tensión, intensidad y resistencia, si conozco 2 de ellas, puedo calcular la tercera, ¿no? Veo que por esta rama conozco la resistencia, conozco la intensidad, pues conozco la tensión, conozco esta tensión que hay aquí, esta que hay aquí, ¿no? Entonces, insisto,
de la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, pues yo lo que puedo decir es que la tensión que hay en este punto, voy a poner aquí la tensión que hay en la R3, ¿vale? Si despejo es igual a la R3 por la I3. ¿Cuánto vale R3? Pues R3 son 6,2, ¿no? 6,2 ohmios por la intensidad en 3, que son 3,009 amperios. Esto me da un valor de 18,656 voltios. O sea, la tensión en 3 es 18,656 voltios. ¿Vale? Por tanto, yo puedo decir que la tensión que hay aquí, la tensión en R3, o sea, aquí, la caída de tensión que cae aquí es de 18, a ver, lo voy a poner aquí, sería 18,656 voltios. 656 voltios. Pero esta tensión es la misma que hay aquí, por estar en paralelo, ¿no? O sea, podríamos decir que aquí también hay 18,656 voltios, ¿vale? Solo lo he podido hallar, insisto, sabiendo que por esta rama pasan 3,009 amperios, que me lo ofrecen como dato, ¿vale? ¿Ok? Y ahora voy a lo que iba a hacer. Iba a hacer el circuito equivalente de este, ¿no? Mirad, esto sigue siendo V1, esta V1 es esta V1, esta R1 es esta de aquí, R1, que son 2 ohmios, y ahora voy a hacer el paralelo de estas dos. Si hago el paralelo de estas dos, pues me quedaría otra resistencia, ¿vale? Que sería la resistencia 2,3, que era la de estas dos, la 2 y la 3, en paralelo, 2,4, esto sería la 2,4, 2,4, 2, R2 y R4 serían esta, con la R3 en paralelo, ¿no? Pues esto sería la resistencia 2-4, ¿vale? Pongo 2-4 porque es la de la resistencia 2, la 3 y la 4. Vale, y el paralelo de estas dos, pues es el producto partido de suma. ¿De acuerdo? A ver, un segundito, que me centre. Un momentito. Tensión, esta es la 2,4. Vale, fijaros un momento, que estoy viendo una cosa. Es que lo estoy haciendo totalmente así, bote pronto con vosotros. Mirad, yo puedo calcular la intensidad que pasa por aquí. Si no, porque mira, conozco su resistencia, 5,9, y conozco su tensión, ¿no? 18,656 voltios. Por tanto, yo podría calcular esta intensidad que viene por ahí. Sí la puedo calcular. Yo podría calcular la intensidad. Yo podría calcular la intensidad de la resistencia 2,4, que es la serie de estas dos. La intensidad 2,4 sería igual a la tensión 2,4 entre la propia resistencia 2,4, ¿no? Pues mira, la tensión 2,4 son 18,656. 18,656 voltios. Dividido de la R2,4, que son 5,9 ohmios. 5,9 ohmios. Y esto me da un resultado de 3,162 amperios. La intensidad 2,4 son 3,162 amperios. O sea, esta intensidad, estas son, a ver cómo lo pongo, son 3,162 amperios. Y fijaros, por favor, esto es importante. Esta intensidad que viene por esta resistencia, que esta resistencia es el equivalente de estas dos en serie, esta intensidad de 3,162 es la misma que esta. O sea, por aquí van 3,162
amperios, que es la misma intensidad que viene por aquí, 3,162 amperios, que es la misma intensidad que viene por aquí, 3,162 amperios. Y resulta que lo que me está pidiendo es la tensión en R4, o sea, en esta. No en esta. Esta es la resistencia 2,4, la equivalente entre... Lo que pasa es que hemos ido de aquí a aquí para poder hallar esta corriente, que esta corriente, como os acabo de decir ahora mismo, es la que viene por toda esta rama. Entonces, ahora puedo calcular la resistencia, perdón, la tensión en la resistencia R4, sí, porque ya conozco su valor óhmico y el amperaje que la atraviesa, pues puedo calcular su tensión, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí podría decir que la, despejando no, el R4, ¿vale? Despejando, quiere decir, despejando de la ley de Ohm, ¿vale? Yo podría decir que la R, la tensión en R4, repito, la tensión en la resistencia 4, si despejo la V, pues sería igual a la propia resistencia 4, R por I, ¿no? R por I4. ¿Cuánto vale R4? 3,9 ohmios. Pues aquí ponemos 3,9 ohmios que multiplica a la I4 que le acabamos de hallar ahora mismo, 3,162. Esta, 3,162. 3,162 amperios. Si hacemos esa multiplicación, nos salen 12,33 voltios. O sea, la tensión en R4, ¿vale? Lo pongo aquí entre paréntesis, la tensión en R4 son 12,33 voltios. O sea, lo que acabamos, y ya le pongo un tic aquí arriba de como que lo hemos solucionado. O sea, lo que acabamos de ver, que estos 12,33 voltios es esta tensión. Mirad, de este punto a este punto, aquí hay 12,33 voltios. 12,33 voltios. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Vale. Apartado B, tensión 1. O sea, me está pidiendo esta tensión de aquí. Esta tensión de aquí. Entonces, bueno, voy a seguir por donde lo había dejado. De este circuito hemos pasado aquí. Tenemos esta R de 2 ohmios, ¿vale? Y luego tenemos esta R que es la equivalente entre esta y esta, ¿vale? Esa R equivalente, a ver dónde lo pongo. Voy a poner aquí apartado B. Apartado B, ¿vale? Esta R equivalente, la R equivalente entre este paralelo, entre la 3 y la 2,4, ¿vale? Que la puedo llamar la R2-4. ¿Por qué 2-4? Porque se contempla a la 2, a la 3 y a la 4. Estas dos son esta, y ahora esta y esta en paralelo son esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? Repito, esta en serie con esta es esta, y ahora esta en paralelo con esta es esta, ¿vale? Dos resistencias en paralelo, su resultado es su producto partido de su suma, ¿vale? Entonces, el producto, ¿cuál sería? 6,2 por 5,9, 6,2 por 5,9, entre su suma, 6,2 más 5,9. Si yo opero esto, me salen 3,02 ohmios. 3,02 ohmios. O sea, esto vale 3,02 ohmios. ¿Ok? Y ahora, si queréis, lo que podemos hacer, voy a hacer aquí como una separación así, ¿vale? Es que este circuito finalmente pues va a dar como resultado el esquema más pequeñito que podemos dibujar, que es este, en donde V1 es V1 y esta R equivalente o R total
Ahora sería, como están en serie, es su suma. Pues 3,02 más 2, pues serían 5,02. Entiendo, ¿no? 5,02 ohmios. ¿Vale? 5,02 ohmios. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí, porque esto es muy interesante. Mirad, me están pidiendo que calcule V1. V1, o sea, el valor de esta pila, que es el mismo que el de esta, que el de esta, que el de esta. Bueno, pues yo tengo la resistencia total. Sí. Si conozco la intensidad total, si conociese la intensidad total, puedo hallar la V1, que la V1 es lo mismo que decir V total, ¿vale? Porque es la V total del circuito. V1 es lo mismo que la V total. Bueno, yo puedo hallar, chicos, la intensidad total. Sí, además visualmente, fijaros. ¿No vienen por esta rama que hemos calculado antes? ¿No vienen 3,162 amperios? Sí, ¿no? Y por esta rama, que nos la ha dado como dato, 3,009. Bueno, pues ¿qué va a venir entonces? ¿Qué va a venir por esta rama, que esta es la I total? ¿Qué va a venir por aquí? Vale, pues la suma de esta más esta. O sea, yo podría decir aquí que la intensidad total es igual a la intensidad de R3, esta, más la intensidad de R24, más la intensidad de la resistencia 2 o 2,4, ¿vale? Que son los 3,009 más los 3,162. 3,162. Que esto va a ser igual a 6 y pico. Esto va a 6,171. 6,171 amperios. Esta I total son 6,171. O sea, esto son 6,171 amperios. ¿Vale? Y ahora que sé la intensidad total y la R total, pues puedo calcular la V total, ¿no? Que si queréis lo pongo por aquí, mirad, aquí mismo. La V total, si yo despejo la V de la ley de Ohm, pues sería igual a la R total por la I total. La R total son 5,02 ohmios por la intensidad total, que son 6,171 amperios, que es lo que hemos hallado ahora mismo. Pues esto me va a dar un voltaje de 30,98. 30,98 voltios. Esta es la V total, o lo que es lo mismo, la V1. La V1 es la V total, ¿vale? Esto de aquí es la V total. Por tanto, hacemos un tic aquí en el apartado B, ¿vale? Y finalmente dice corriente suministrada por el generador, ¿vale? La corriente suministrada por el generador, o sea, la corriente que este es el generador, pues la que suministra, ¿no? Que va del menos al más generalmente. No siempre es así, pero bueno, en este caso va hacia allá. Que esa corriente es esta, que es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta, ¿vale? Pues esto lo hemos hallado en el apartado anterior, ¿vale? Hallado, voy a poner aquí, hallado en anterior apartado. ¿Qué es esto? Los 6,171. Esto de aquí, ¿vale? Pues nada, ya hemos visto, argumentado y resuelto todo este ejercicio, sus tres apartados, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, sobre todo que hayáis aprendido, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un abrazo para todos,
Nos vemos. Hasta luego.